Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Jen Brigitte Tajan Leal, profesional en lingüística y literatura, egresada de la Universidad de Cartagena. La ponencia que presento analiza la construcción discursiva de la autonomía y la confrontación de estereotipos de género en Te Felicito, TQG y Bizarrap Music Session Volumen 53. El interés del estudio no estuvo orientado hacia la reconstrucción biográfica del artista, ni hacia la verificación de acontecimientos personales. La propuesta busca comprender cómo una experiencia es convertida en un discurso público, que produce sentido sobre género, afectividad, identidad dentro de la música urbana. Asimismo, el corpus resulta pertinente porque la música urbana ha estado históricamente asociada con narrativas más masculinizadas y estas producciones muestran desplazamientos dentro de esas representaciones. Los diversos estudios sobre la representación femenina en la música urbana han trabajado categorías relacionadas con sexualización, estereotipos, construcciones de identitarias y más recientemente, empoderamiento. Estas aproximaciones han permitido comprender cómo las mujeres son representadas dentro de un género históricamente asociado a narrativas masculinas. Inicialmente, el empoderamiento también apareció como una posibilidad interpretativa para esta investigación o ponencia que estoy aquí presentando. Sin embargo, durante el análisis observé procesos vinculados con autodeterminación, establecimiento de límites, resignificación afectiva y reorganización subjetiva. Por ello, la autonomía resulta una categoría más pertinente para interpretar el corpus. No se trata de excluir el empoderamiento, sino que se prioriza otra forma de lectura. Entonces, la pregunta que orientó el estudio fue cómo se construye discursivamente la autonomía y cómo se confrontan estereotipos de género en estas producciones musicales. Para esto, la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, hermenéutico interpretativo y empleó herramientas del análisis crítico del discurso. La propuesta dialoga principalmente con los planteamientos de Marcela Lagander sobre autonomía, identidad, estereotipos de género, y para esto se utilizó una matriz categorial propia estructurada en tres ejes. El primero corresponde al eje conceptual. Aquí se trabajó la autonomía aplicando el análisis de representaciones femeninas, abordando desde eh, una clasificación sobre autonomía simbólica, física y de toma de decisiones. Asimismo, se incorpora los estereotipos de género como categoría complementaria y esencial para identificar formas tradicionales de representación presentes en el corpus. En el segundo eje, que fue discursivo, se integró la idea del yo lírico para hacer contraste con la idea del otro, la otredad. Y además se mencionó el tema de intercursividad e intertextualidad para hacer referencia a que estas canciones, estos discursos que se presentan no están aislados, sino que podemos encontrar que se dialogan con el propósito de analizar cómo se construyen estas voces y cómo se dan las relaciones entre estos discursos. Finalmente, el eje sociocultural incorporó la circulación y resonancia mediática
No se trabajó muy bien, sino es como más para entender un contexto en que se planteó. Esto permite observar cómo estas producciones trascienden el texto y participan en espacios más amplios de construcción simbólica. Muy bien, el corpus estuvo conformado por estas tres canciones. Te felicito, publicada en el año 2022, Bizarrap Music Session Volumen 53 y TQG o Te Quedo Grande en el 2023. La selección fue intencional y respondió a criterios de unidad temática y discursiva. Estas canciones también se encuentran relacionadas entre sí y no son excepciones, sino que son algunas de las más conocidas o pertinentes, porque pertenecen a una misma etapa, comparten elementos relacionados con ruptura, exposición pública, resignificación emocional y transformación de la voz femenina o de la figura femenina. Bueno, entonces, la propuesta se centró en el discurso producido por estos corpus. Esto permitió observar cómo una experiencia íntima adquiere circulación pública y participa en la producción de sentidos sobre temas de género y de afectividad. Uno de los hallazgos más importantes fue la identificación de distintas estrategias discursivas. La primera fue la ironía. Te felicito. Expresiones como qué bien actúas dejan de funcionar como reconocimiento y se convierte en cuestionamiento. La voz femenina interpreta la experiencia y desmonta el engaño. Posteriormente aparece la resignificación del dolor. En en Bizarrap Music Session Volumen 53, el dolor deja de construirse exclusivamente desde la pérdida o el sufrimiento. Expresiones como las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, transforman el desamor en una afirmación simbólica. También observé procesos de reapropiación narrativa, es decir, la voz femenina organiza la experiencia y construye nuevas formas de representación. Finalmente, TQG introduce una dimensión colectiva. La expresión por hombres no compito cuestiona narrativas tradicionales asociadas con la rivalidad entre mujeres. Entonces, el análisis no se limitó al contenido temático, sino que también revisó formas de construcción del yo lírico, estrategias discursivas e interdiscursivas. El análisis mostró diferentes estereotipos asociados con representaciones tradicionales de la mujer. Entre ellos aparece la pasividad femenina, eh, la- el sacrificio afectivo, la dependencia emocional, la fidelidad unilateral, la idea de la mujer que espera, el silenciamiento emocional. Y este lo quiero destacar porque hablamos de cómo pasa un discurso que es privado a ser público. Y es que hay una idea muy integrada a que la mujer no puede hablar de ciertos temas. Entonces, por otra parte, estas estructuras no permanecen estables. Las voces o la voz que se construyen en el cuerpo interpreta la experiencia,
responde y establece límites. Uno de los hallazgos centrales fue la reconfiguración del yo lírico. Es decir, aquí la mujer deja de aparecer únicamente como un sujeto afectado, pasivo, y asume una posición interpretativa activa. No obstante, la autonomía identificada no aparece como un estado absoluto, sino que continúa vinculada con la experiencia de la ruptura. Por ello, el estudio interpreta esta autonomía como construcción y no como condición plenamente alcanzada. Entonces, el análisis permitió identificar distintos hallazgos relacionados con la construcción discursiva de la autonomía y la reorganización de las representaciones femeninas presentes en el corpus. Uno de los hallazgos es la reconfiguración del yo lírico. Las voces construidas en las canciones dejan de aparecer exclusivamente desde una posición asociada al sufrimiento, a la pérdida o la pasividad. Es decir, ahora interpretan la experiencia, producen respuestas y reorganizan el sentido del acontecimiento. Es decir, del tema de la ruptura, del desamor. También observé que hay un desplazamiento frente a la victimización. em, el dolor no desaparece, sino que continúa dentro del discurso, sin embargo, deja de ocupar un lugar exclusivo desde el cual se construye la experiencia femenina. En su lugar aparecen procesos de resignificación, reapropiación narrativa y afirmación simbólica. Asimismo, el estudio permitió identificar transformaciones en las formas de representación de la emocionalidad femenina. Se comienza a cuestionar cómo la mujer se representa o se debe representar o cómo debe actuar frente a estos temas. La emoción ya no aparece únicamente como vulnerabilidad, sino que se convierte en un espacio de interpretación y construcción. No obstante, uno de los resultados más relevantes fue observar que la autonomía en el corpus no aparece como un estado definitivo ni completamente consolidado, sino que se construye progresivamente y todavía mantiene una relación con la experiencia de la ruptura. Por ello, la investigación interpreta esta autonomía como un proceso. La investigación propone una lectura como autonomía, desde la autonomía como una categoría interpretativa. Esto no implica excluir el empoderamiento ni reemplazarlo. La intención fue desplazar la mirada hacia una categoría que permitiera comprender procesos relacionados con autodeterminación, establecimiento de límites y reorganización subjetiva. Otro aporte importante consiste en comprender que la música urbana puede ser un espacio discursivo y es un espacio discursivo. Más allá de funcionar como una producción cultural, una expresión de emociones, estas producciones participan en procesos de representación y construcción. Asimismo, el estudio muestra que las canciones no solo narran experiencias eh, afectivas, sino que también producen sentido sobre género, la identidad, la emocionalidad dentro de un espacio social. Tomemos el caso del ejemplo en las redes sociales. Finalmente, la investigación propone una lectura distinta del desamor. En lugar de interpretarlo únicamente como una experiencia de pérdida, lo comprende como un escenario de resignificación. Entonces, el desamor deja de ser únicamente una pérdida y se convierte en producción simbólica. Gracias por su atención.